A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como Si hoy. usted viviera en la Edad Media, se levantaría a la madrugada a trabajar, y al regresar a casa en la noche no habría luz ni libros para leer. Y además, casi con seguridad, usted no sabría leer. Su cabeza estaría llena de historias, de fantasmas y milagros, de apariciones, del infierno, del cielo y el pecado. No tendría nada en qué pensar. Sabría que el sol gira alrededor de la Tierra y que abajo, en las entrañas de la Tierra, que es plana, está el infierno. En ese ambiente de Edad Media, al norte de Italia, nació un joven que se dedicó al extraño oficio de pensar. Se llamaba Giovanni Pico della Mirandola y años más tarde se convirtió en uno de los grandes humanistas de su tiempo. Pico della Mirandola, antes de los 20 años, dominaba el griego, el latín, el hebreo, siríaco y el árabe, y era un erudito en historia y filosofía, y poco tiempo después se hizo monje dominico. En la búsqueda de nuevos horizontes intelectuales, escribió un conmovedor ensayo titulado Oración por la dignidad del hombre. Pero tales ideas no fueron bien miradas por la Iglesia, y Pico della Mirandola fue a parar con sus huesos a la cárcel. Después de aquella experiencia, su espíritu se opacó y no volvió a ser el mismo. Pico della Mirandola, profundo humanista, nos abrió las puertas de la libertad de pensamiento, y estaba naciendo un día como hoy, 24 de febrero de 1463. Y nos dejó luces para alimentar la libertad de pensamiento y de la dignidad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Diana Tamaint informa que no existió el centro de cómputo paralelo en Guayas. SENAE promete que escáneres funcionarán en mayo en los puertos. En el segmento de opinión, únicamente una cruzada nacional puede salvar al Ecuador. En política internacional, corrección política. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El odio conduce al desastre, José Hernández,
Carrillo abandonado por supuestos demócratas. Noticias del día. Viana Tamaín informa que no existió el centro de cómputo paralelo en Guayas. En una entrevista radial este 24 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Viana Tamaín, desmintió lo denunciado por el consejero Enrique Pita. Pita había afirmado la noche del 9 de febrero que encontró un centro de cómputo paralelo en un segundo piso de la sede provincial del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Pero Tamaín dijo lo contrario. No hay ningún centro de cómputo paralelo porque suena que el sistema de escrutinio del CNE fue afectado, lo cual no existe. Según la titular del CNE, lo que se encontró fue un grupo de gente imprimiendo actas de recuento que tienen que ser procesadas una vez que la Junta Electoral autoriza la apertura de las urnas porque hay inconsistencias. Y luego de la verificación de las actas con dudas, el CNE resolvió contar de nuevo desde cero, dijo la autoridad electoral en la entrevista. También señaló que la Fiscalía sigue investigando el hecho para comprobar que se trató de actas impresas. Por otra parte, Atamaín reiteró que el proceso de las seccionales del 5 de febrero fue transparente y lo hemos demostrado de forma pública, aunque reconoció errores, pero dijo que fueron corregidos a tiempo. En Guayas, el CNE terminó de contar todos los votos del proceso el 22 de febrero. En esta provincia hubo 27.348 actas con novedades, de las cuales 22.000 correspondían al referendo y a la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. SENAE promete que escáneres funcionarán en mayo en los puertos. En 2022 se incautaron más de 77 toneladas de cocaína en los 6 puertos marítimos del país, según cifras oficiales. Esto representó un incremento del 41% frente a 2021. Una de las herramientas para detener la salida de droga por los puertos, especialmente por el de Guayaquil, es la instalación de escáneres para revisar la carga. Con respecto a la instalación de estos equipos, la directora de la SENAE, Carora Ríos, aseguró que los escáneres estarán implementados el 24 de mayo de 2023. El tiempo que nos hemos demorado es lo que hemos necesitado para establecer un sistema técnico que por 15 años no se implementó en el país, aseguró Ríos en una entrevista en un medio televisivo este 24 de febrero. Ríos desestimó las críticas sobre la demora en la instalación de los equipos y más bien indicó que el despliegue del sistema se ha cumplido en un tiempo récord si se compara a nivel latinoamericano. Según Ríos, la implementación técnica tiene un avance del 98% y este 2% que falta son los equipos. En total son 12 escáneres adquiridos por los puertos del país y que llegarán a Ecuador entre marzo y abril para pruebas técnicas y revisiones. Actualmente solo los puertos de Manta y de Pozorja cuentan con escáneres. Ríos explicó que los equipos transmitirán imágenes de la carga a un centro de vigilancia en donde personal policial y de aduanas revisará el material. La contaminación de los contenedores con cocaína y la inseguridad le cuesta al sector exportador unos 150 millones de dólares al año, según datos del gremio. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos fue entrevistado el abogado constitucionalista Ismael Quintana. Él habló sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, no es tan fácil entonces como sacar un informe y decir, recomiendo que se dé un juicio político al presidente Lasso y la Asamblea vote y se lo destituya porque la Corte Constitucional está de por medio, ya que se requiere este dictamen, Ismael. La primera cuestión es que ni en la propia Asamblea tienen clara cuál es la causal por la cual quieren llevar a juicio político al presidente de la República. Ya vamos a explicar cuáles son las causas por las cuales cabe este procedimiento. Y en segundo lugar hay que aclarar una cuestión. En el evento que el informe sea emitido en el sentido de recomendar un juicio político a la legislatura, no es que en el rato en que la Asamblea sesione, conozca el informe y eventualmente lo apruebe, no es que en ese momento se llama juicio político al presidente, hay que cumplir una serie de procedimientos previos y una serie de filtros y controles que se deben llegar a dar para efectos de cristalizar realmente un enjuiciamiento político. Primero, un cuarto de firmas de los integrantes de la Asamblea Nacional. No es que con el informe se va a llamar a juicio político, se deberá redactar la acusación constitucional, recolectar 46 firmas
para efectos de presentar formalmente la acusación. A esa acusación, como dice nuestra ley orgánica de la función legislativa, se deben acompañar las pruebas que demuestren el cumplimiento de la causal o por lo menos anunciar aquellas pruebas de las que no se cuente, pasar primero un filtro de calificación en el CAL y luego de ese primer filtro de calificación pasa a manos de la Corte Constitucional. Según el 129 de la Constitución, la Corte tiene que volver a revisar el cumplimiento de los requisitos formales de la procedencia de ese juicio, pero lo más importante, tendrá que verificar que de los hechos que se están imputando al presidente de la República exista una relación, una conexión entre esos hechos y la norma penal que tipifica el delito, porque al presidente hay cómo llevarlo a juicio político básicamente por tres causales: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como el cohecho, el peculado, la concusión y el enriquecimiento ilícito, y delitos contra los derechos humanos, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro. Hasta aquí, de lo que conocemos, no hay un indicio que nos permita determinar que se cumple una de estas tres causales constitucionales para llevarlo a juicio político. Punto aparte es lo que pudiese suceder a futuro con las investigaciones previas que ya ha abierto la Fiscalía. Es decir, una cosa es que usted me diga, a ver, al presidente, como ya está diciendo este mal llamado Frente Parlamentario Anticorrupción, que ya está sosteniendo que el presidente no tiene conexión con este tipo de tramas de corrupción, pero que sí conocía del hecho, y que habiendo conocido el hecho no hizo nada. Eso posiblemente tendrá que investigarlo Fiscalía y ver si a partir de eso existiese posiblemente una responsabilidad penal del presidente por no haber denunciado, porque el funcionario público tiene el deber jurídico de denunciar. Pero de ahí a tratar de estirar como chicle ese hecho para acomodarlo forzosamente a la norma constitucional, hay una gran distancia, y por eso es que ya algunos hemos sostenido que constitucionalmente no hay causal para llevar a juicio político, al menos hasta aquí, y por los hechos que conocemos, al presidente de la República. ¿Podría darse una situación, justificar con un argumento legal, constitucional, esta responsabilidad política por nombrar a Hernán Luque como gerente? Eso quedará en manos de la Corte Constitucional, por eso es fundamental el rol, no que desempeñe la legislatura, porque estos informes y estas investigaciones que ya tienen un sesgo, que ya tienen conclusiones antes siquiera de tener el informe, ya sabemos para dónde van. Es decir, hay una mayoría liderada por el correísmo que tiene una intención, y la intención es, por la vía que sea, destituir al presidente de la República. A esta gente que se denomina de izquierda le encanta esto, ¿no es cierto? Si no le es favorable el voto en las urnas, entonces le gusta siempre forzar la terminación anticipada de los periodos de gobierno que no son afines a su forma de pensar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, le vuelvo a insistir, Verónica, la Corte tendrá que determinar si es que, entre otras cosas, existe el cumplimiento de la causal para dar dictamen de admisibilidad al juicio político. Ahí veremos qué hace la Corte, porque claro, ¿qué es lo que sostiene este grupo de mayoría en la Asamblea Nacional? Ellos sostienen que en el 2018 la Corte Constitucional, no la actual, sino la Corte que nosotros llamábamos la cervecera, dio vía libre, dio dictamen favorable para el juicio político del entonces vicepresidente Jorge Glass. Y claro, ¿qué es lo que sostuvo, entre otras cosas, la Corte ahí? Que claro, a la Corte no le compete, y en eso lo hizo bien, verificar la real ocurrencia del delito. Es decir, no es que la Corte va a determinar, como no ocurrió en 2018 y como tampoco debería ocurrir ahora en 2023, en el hipotético de que el tema llegue a manos de la Corte, no es que la Corte va a decir, no dijo que Glass era responsable del delito, ni debería llegar a decir que Guillermo Lasso ha cometido delito de lesa humanidad, delito contra la administración pública, delito contra la seguridad del Estado, sino sencillamente verificar que hay una relación entre los hechos y el delito tipificado. Ahora, ¿qué es lo que dice el correísmo? Claro, lo que pasa es que en 2018 la Corte determinó que hubo un decreto ejecutivo a través del cual el presidente de la República, Correa, le entregó el manejo de los sectores estratégicos al ex vicepresidente Glass, y que en esos sectores estratégicos hubo
una trama de corrupción, unos sobreprecios, unos contratos a dedo, y por lo tanto el responsable político en eso es a quien se le encargó esa tarea, que era el vicepresidente. Entonces, eso es cierto, hay un dictamen de la Corte en ese sentido. Habría que ver si la Corte sostiene aquello, es decir, que la mera suscripción de un decreto le convierte en responsable político a quien emite ese decreto y hace ese nombramiento. Porque claro, si vamos por esas, entonces, por ejemplo, cuando la legislatura llama a juicio político a un ministro, también debería llamarle a juicio político al presidente de la República, porque entonces el presidente es el que vía decreto nombra a los ministros y a los secretarios de Estado, tal como nombra al gerente de la empresa que controla las empresas públicas, la empresa coordinadora de empresas públicas. No, en esto la responsabilidad política, que difiere de la responsabilidad penal, y por eso nuestra Constitución determina que no se requiere proceso penal previo para ir al juicio político, porque son, si bien pueden ser los mismos hechos, las responsabilidades desde el punto de vista jurídico difieren en lo penal y en lo constitucional. Yo hablo desde el área que me compete, que es el área constitucional. Es decir, la Asamblea debería aprobar, porque esto, pese a ser político, no debería dejar de ser un juicio donde las reglas y las garantías del debido proceso se deben aplicar. Debería llegar a demostrar que Guillermo Lasso cometió delito contra la seguridad del Estado, cometió delito contra la administración pública o cometió un delito de lesa humanidad. Y para eso nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, hecha en 2009, por si acaso, sí determina que hay que presentar prueba, a diferencia de lo que ocurre con el juicio político para el resto de funcionarios que están sometidos a esa actividad fiscalizadora. Para el caso del presidente de la República hay unas exigencias legales muy fuertes. También en Radio Sucesos este viernes estuvo presente María Paz Gervis. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción y habló sobre la importancia del trabajo y de la integridad de la ciudad en respuesta al pronunciamiento de la CONAIE. Escuchemos lo que dijo. Hoy se reúne la CONAIE, ya la FENOCIN anunció ayer que rompe el seguimiento de las mesas de diálogo y que se unirán a cualquier medida que definan tanto la FENOCIN, la FEINE como la CONAIE, y están presionando para que la Asamblea destituya al presidente de la República. Así está la situación política del país. Pues efectivamente esto se ha vuelto recurrente, ¿no? Cada cierto tiempo los ecuatorianos y ecuatorianas volvemos a tener ese pánico fruto de experiencias traumáticas, ¿no? En vano, de estos anuncios de protesta, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo que quiero dejar claro es que la protesta como tal, el expresarnos como sociedad civil es absolutamente legítimo. Todos lo hacemos todos los días desde distintos sectores. Pero quizás lo que creo que nos genera este pánico al que me refiero yo, es la posibilidad de volver a ver estas protestas con barbarie, con destrucción total de ciertas zonas del país, pero sobre todo de la capital de los ecuatorianos. Y creo que eso es lo que debemos rechazar antes de que empiece. Es cierto que todavía no se ha concretado, pero es natural que nosotros, como ciudadanía, me refiero, en general, todos y todas estemos profundamente angustiados con la sola idea de volver a vivir algo como lo que se vivió en junio del año pasado y en octubre de 2019. Pero no hace falta ser brujos para saber lo que más o menos se está planificando. En un sector político, desde la Asamblea Nacional, se está buscando enjuiciar políticamente al presidente de la República. Si no sale el tema del juicio político, obviamente calentar las calles para buscar una situación de conmoción social que también permita buscar una salida del presidente de la República. Es decir, los sectores políticos, en colaboración de algunos sectores sociales, están buscando la caída del gobierno. Eso es claro y evidente. Además que el gobierno tampoco es que hace mucho para sostenerse. Definitivamente, creo que el entorno político es absolutamente complejo. Los resultados que tenemos nosotros en las urnas, en las elecciones recientes, creo que manda un mensaje concreto, ¿no es cierto? Más allá de elección de nuevas autoridades, creo que el mensaje está claro y lo que nosotros esperamos, y digo como Cámara de Industrias y Producción por parte del Gobierno Nacional, es que tome las correcciones en políticas públicas necesarias. Vemos con buenos ojos algún nivel de oxigenamiento del staff, lo cual da buenas luces. Hemos pedido una reunión en la Cámara de Industrias y Producción esta misma semana al nuevo
ministro de Gobierno, a Henry Cucalón. El ministro nos recibió con mucha apertura, lo cual destaco, no siempre ha sido así. Nos recibió con mucha apertura y sobre todo nosotros fuimos a conversar sobre aquellas preocupaciones, que esto es curioso y quizás, Milton, si me permites aclarar, hay quienes dicen las preocupaciones de los empresarios. Yo me atrevo a decir que las preocupaciones de la sociedad son siempre las mismas. No existe una preocupación solo de nosotros, los empresarios. Creo que los grandes temas que quitan el sueño a los ecuatorianos y ecuatorianas es la seguridad y es el empleo formal, porque existe empleo, pero empleo informal, empleo ocasional, empleo fruto del contrabando, empleo sin las seguridades mínimas de aportes a la seguridad social, empleo de una industria que no tributa, mientras existimos un porcentaje menor, que somos quienes damos el empleo formal, que somos quienes sí cumplimos con las obligaciones de ley, y entonces esos dos grandes temas es a lo que le hemos invitado al ministro de Gobierno a atender con acciones concretas, y también hemos insistido en algo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas vemos, y es la ausencia de obra pública. Es que nosotros necesitamos sentir al gobierno nacional más cerca, no solo quedarnos en este manejo macroeconómico que entendemos que es algo positivo, que ha dado buenas luces, pero que tampoco alcanza para que la comunidad internacional nos vea como un país atractivo. Nosotros queremos ver que los hospitales tengan medicinas, queremos ver que los niños y niñas de todas las zonas del país tengan acceso a educación, y eso lo hemos transmitido al ministro. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Únicamente una gran cruzada nacional puede salvar al Ecuador. La democracia debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer a la población eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la adopción de decisiones políticas dentro del Estado, así como en el disfrute de la propiedad, la renta nacional, la cultura y todos los bienes y servicios que genera la vida colectiva. La democracia no puede ser únicamente una fachada para acentuar sistemas de privilegio y marginación que dan a nuestros pueblos el ilusionismo del voto cada cierto tiempo con resultados fraudulentos. Las democracias modernas y bien estructuradas buscan el desarrollo humano, entendido como la suma de libertad, dignidad, salud, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad social, bienestar, cultura, medio ambiente sano. En suma, bienestar social integral. El desarrollo humano es mucho más que el desarrollo económico, más que la simple acumulación de bienes materiales. Se relaciona con la suma virtuosa de bienes tangibles e intangibles que determinan la calidad de vida del conjunto social. Para lograrlo, el Estado debe constituirse en un medio para la consecución de las metas de equilibrio, desarrollo y progreso social, y no en el fin en sí mismo. Cuando los sistemas democráticos no logran ser lo suficientemente capaces y eficaces para atender las crecientes y más sentidas demandas sociales, como son la seguridad, la salud, el trabajo, la educación, viene el desencanto colectivo. Las masas advierten que las ofertas electorales únicamente sirven para que ciertos grupos se hagan del poder y se sirvan de dando las espaldas a sus propias proclamas y ofrecimientos. Si a esto añadimos líneas horizontales crecientes de corrupción que han recorrido a distintos gobiernos democráticos, tenemos entonces el caldo de cultivo perfecto para que inmensos segmentos poblacionales desencantados, heridos y fastidiados retornen su mirada al señuelo demagógico que es el populismo. En Latinoamérica y ahora en otros países considerados de mayor desarrollo, las grandes masas populares toman conciencia
de su postración y atraso. Castigan a los políticos en las urnas, mas ese castigo en la práctica constituye un vehículo renovado que apuntala a sus mayores verdugos, que son precisamente los populismos, que emergen para volver a plantear soluciones mágicas para sanar todos los problemas sociales. El populismo no es precisamente un movimiento ideológico, es una corriente que se conecta con las carencias y necesidades de poblaciones desatendidas y pobres. Ahora, es fundamental apuntar que en nuestros tiempos el populismo ha levantado banderas progresistas de pseudoizquierda para plantear falsas fachadas revolucionarias. Esas propuestas han ensayado en nuestra región viejas proclamas castrochavistas que han fracasado, pues se trata de planteamientos dictatoriales basados en constituciones construidas a la medida de las necesidades de regímenes totalitarios y fascistoides. El populismo se nutre y fortalece tras los fracasos de gobiernos liberales que son incapaces de brindar concretas soluciones a problemas básicos de las grandes mayorías. El populismo apela a intervenciones emocionales rebañadas y logra adhesiones de conjuntos sociales fanatizados por supuestas soluciones a sus problemas y falsas proclamas de cambio y justicia. En medio de esta cruda realidad, en el drama de una acrecentada crisis que soporta nuestro Ecuador, tienen responsabilidades directas los mal llamados partidos políticos que se han convertido en vehículos para la fabricación de candidatos de ínfima calidad intelectual y moral, que reproducen sin fin la sobreoferta electoral para luego desencantar con su pobre desempeño en cargos públicos y devolver al pueblo su ineficacia, ineptitud, corrupción y torpeza. Claro, siempre será necesario hacer poquísimas excepciones para que la regla mencionada se cumpla a la perfección. Desde hace muchos años, los mal llamados partidos políticos son en la práctica empresas electoreras que participan cada cierto tiempo en elecciones, encargándose de la criminal tarea de abrir camino fácil a populismos y fascismos que regresan con mucha facilidad. Mucho más cuando los verdaderos líderes de una sociedad no advierten los enormes riesgos que esto conlleva y no hacen nada o prácticamente nada por unirse en una gran cruzada nacional que busque la salvación de la patria. La amenaza populista no tiene más de un 30% de adhesión dura. El restante 70% de la población lo tiene perfectamente identificado y lo detesta. A ese 70% al que hay que tratar de unir con líderes serios, honestos y patriotas que por fortuna en el Ecuador existen. Voy a citar a varios: Otton Sonek-Hosner, Fernando Villavicencio, Alberto Acosta Borneo, Augusto de la Torre, Orlando Amores Terán, Auqui Tituaña, César Montúfar, Abelardo Pachano, Vicente Albornoz, César Roón, Rosa Matilde Guerrero, Rafael Ollarte, Lourdes Tibán, entre muchos otros. Los demócratas ecuatorianos deberíamos exigir un ejercicio de desprendimiento, de generosidad, de responsabilidad, de patriotismo de la clase política y de las élites para lograr esa gran cruzada nacional por la salvación y progreso de la patria, para lograr que sea eficaz y que no se reproduzca la torpe dispersión electoral que lo único que aseguraría es el retorno del nefasto populismo. Global Hoy con Alan Carney. Corrección política. Al interior de la sociedad occidental se está produciendo un inquietante fenómeno en buena parte de sus élites intelectuales de una suerte de vergüenza y rechazo de las instituciones que definen el marco de lo que llamamos la cultura occidental, así como de los valores y las capacidades que le han permitido
durante al menos los últimos 300 años, convertirse en la vanguardia del mundo por el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico, que no se ha quedado en la nebulosa esfera de las ideas, sino han sido trasladados a la práctica, a la vida cotidiana de millones y miles de millones de personas de todas las culturas y regiones del mundo, que han visto en esos 300 años una mejora sin precedentes en sus vidas desde lo más elemental, su expectativa de vida, que se ha duplicado por lo menos en estos últimos 300 años, de 35, que era el promedio a mediados del siglo XVIII, a los 70 y más de hoy. No deseo entrar al recuento de todos los ámbitos en que el mundo occidental ha contribuido para la universal mejora de tales condiciones, pues nos perderíamos en la vastedad de campos donde tales mejoras se han dado. Pero no puedo dejar de mencionar ciertos aspectos que van más allá de lo material, al plano de los valores y la ética, tan venidos a menos y tan cuestionados justamente por esas élites intelectuales avergonzadas de sus orígenes. Me refiero a los conceptos de libertades individuales, limitaciones al poder arbitrario, democracia política y, sobre todo, derechos humanos. Tras 9.000 años de poder absoluto de los gobernantes, la propuesta de la Ilustración de poner límites al poder es, en el plano político, la única verdadera y radical revolución que se ha dado, al punto que hoy en día finalmente emerge la comprensión de que, de cara al futuro, las únicas alternativas políticas son la democracia o la autocracia. Esto, con todas las limitaciones y defectos que se puedan dar dentro de la primera, pues la segunda es simplemente la repetición de un pasado que debe superarse, tal como el pensamiento científico superó al mágico y la libertad a la servidumbre. Dentro de la vergonzante letanía de mea culpas, de golpes de pecho y de pedidos de perdón por las supuestas iniquidades y hasta crímenes que se atribuyen a esa misma cultura, que desarrolla las vacunas, recupera el alcantarillado, potabiliza el agua, inventa la penicilina y produce alimentos a una escala inimaginable, se inscribe el detestable concepto de la corrección política, una insidiosa fórmula de censura y autocensura que como mancha de aceite se va extendiendo por el mundo académico sobre todo, ahogando y marginando a cualquier persona que se desvíe de un canon impuesto por unos gurús apropiados de la verdad absoluta, nuevos sumos sacerdotes que se encargan de definir el bien y el mal, renacidos inquisidores prestos para encender las hogueras y erradicar a los herejes. El triste camino emprendido hacia la censura es la más segura receta para la esterilidad intelectual, cuando la principal virtud y gracia del mundo occidental ha sido la imaginación. Qué lejos resuenan las arengas de aquel mayo del 68, la imaginación al poder, prohibido prohibir, que fincaban en la inteligencia y la libertad las esperanzas para el futuro. Qué poco aprendemos de la historia o cuán pronto la olvidamos. La brillante civilización china, paralizada y enredada en los hilos de una burocracia confuciana e inmovilista. Ese extraordinario Islam del siglo VIII, donde una mujer funda la más antigua universidad del mundo en Marruecos, atrapado y silenciado por los ulemas, los intérpretes sagrados de la verdad revelada. La Alemania, corazón de la filosofía europea y de su ciencia, quemando libros como paso previo a la quema de seres humanos, a semejanza de los Torquemadas, Calvinos y sus sucesores, encargados de calificar qué se lee y qué no, enviando a los autores condenados al índex, una suerte de limbo para los libros.
la castración de la mente de la que por un buen tiempo se salvó el mundo occidental, está de vuelta con fuerza con el bisturí de la corrección política, que se encarna en la reinterpretación histórica para adecuar el pasado a unas visiones que nada tienen que ver con la realidad histórica, que necesariamente responde a un entorno y contexto específico en espacio y tiempo. Ahora estamos ya llegando al ridículo con la pretensión de expurgar de los libros aquellas palabras, expresiones o ideas que difieran del canon que se pretende imponer, porque tal vez puedan herir sensibilidades o provocar reacciones negativas en algún grupo por su género, orientación política, religión o etnia. Hace unos años en la Liga Inglesa de Fútbol se sancionó a un jugador uruguayo, Cavani me parece, por haberse referido a un amigo de su infancia por su apodo, negro. Ya en ese momento me alarmó constatar hasta qué punto habían llegado las cosas. Pensar en la incorrección de mencionar a la negra Sosa, por ejemplo, por su apodo, realmente era llegar al absurdo, y que difícilmente se podría ir más allá. Me equivoqué, y del medio a la mitad. Ahora la corrección política llega a las obras infantiles, como nos informa la prensa, respecto de la eliminación de ciertas palabras que a criterio de unos censores de incierto origen son inconvenientes para los ojos y mentes infantiles en las obras de tal. El término gordo está expurgado, reemplazado por enorme, indudablemente un aporte literario valioso y trascendente, y el de enano, por gente pequeña, otro aporte fundamental. La cajera es un estereotipo insultante reemplazado por el mucho más digno de científica. Como van las cosas, los 7 enanitos de Blancanieves pronto desaparecerán, acompañados de la protagonista por apología de la blancura, y la bruja de Hansel y Gretel se convertirá en una profesora de gastronomía seguramente. Ciertamente me preocupa el destino de Sancho Panza, que va a caer en esa de... Tampoco me imagino a Otelo como afroamericano. Ray Bradbury, en sus crónicas marcianas, ya nos previno de esta lamentable deriva hacia la censura, ejercida a través, cómo no, de un organismo burocrático ad hoc al que llama con su clásica ironía Departamento de Climas Morales, a cuyo cargo está el evitar el uso de palabras o personajes que puedan ser causa de miedos o desviaciones de la norma. Estoy convencido que el ayatolá Jomeini lo leyó y se lo tomó muy en serio, como una gran idea, alrededor de la cual creó su policía de la moral, de destacada actuación en Irán, asesinando o encarcelando mujeres por no usar adecuadamente los velos. No me causa sorpresa que la corrección política se haga de la vista enorme, ante ese tipo de circunstancias, seguramente para no ofender las susceptibilidades religiosas de los fundamentalistas. Como dijera Aquino, las cosas que hay que oír por andar con las orejas puestas. Muchas gracias. Editorial. El odio conduce al desastre, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Hace 491 años se publicó una obra clave de Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, escrita entre 1512 y 1517, en la cual despliega su visión política y filosófica sobre el gobierno republicano y sus desviaciones tiránicas. Dice que los pueblos en unos casos pueden elegir a sus gobernantes por la virtud del bien común, pero en otros casos por pasiones o porque les prometen aplastar a quienes el pueblo odia o los ve como sus enemigos. El florentino sentenciaba que las pasiones conducen directamente al desastre. Por sabio que sea el favorecido, siempre acabará convirtiéndose en tirano. Por eso recomendó no dejarse llevar por el odio.
El elegido por los odios gobernará con las herramientas de la aversión y la amargura. Indeseable, inapelable realidad es que la política esté dinamizada por las pasiones del rencor, la venganza y el resentimiento como únicos impulsos para el ejercicio de la misma. Entonces, hay que tener cuidado en quienes colocan dichas pasiones como motivación esencial y preferente de la política y del ejercicio del poder. El politólogo Mauricio Viroli, al recordar el escrito de Maquiavelo, dice a los ciudadanos electores: si actúan motivados por los odios, el elegido por el odio no tendrá recato en ignorar y aplastar los principios, las leyes o la Constitución, con tal de abatir a quienes odia. La persona que hemos elegido por odio hacia los demás volverá el poder que le hemos otorgado contra nosotros. Y esto es precisamente lo que sucedió durante los 10 eternos años del correísmo. Pero no solo es en la política donde hace daño la aritmética del rencor, también a la comunicación social. No cabe ejercer el oficio de periodista desde la animosidad y el rencor. No es periodismo ni investigación sacar un pedazo de dichos para adjetivar y fabricar narrativas de condena. Periodismo no es exhibir una media verdad cercana a una apariencia y ofrecerla como verdad definitiva. Artículo de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Carrillo abandonado por supuestos demócratas. José Hernández, 4 Pelagatos. El juicio político a Patricio Carrillo, exministro del Interior, que se llevó a cabo ayer en la Asamblea, es un espejo deplorable de la calidad y la realidad política. Que el correísmo y los aliados de Leonidas Issa hayan aprovechado para vengarse del general que comandó la policía durante las violentas protestas de octubre de 2019 y ocupó el Ministerio del Interior en junio de 2022, se entiende. Que el socialcristianismo y socialdemócratas como Dalton Bacigalupo se hayan unido a ese coro ancla con fuerza las dudas que se ciernen sobre la democracia en el país. Es claro que se unieron aquellos que preconizan y han ensayado la destrucción del Estado de Derecho, el uso unilateral de la violencia y la neutralización de los organismos de defensa del Estado. No parecía evidente que esto ocurriera. Las 3 causales alrededor de las cuales se unificó el juicio político no fueron demostradas y el exministro suministró de ello amplias pruebas durante su comparecencia. La defensa del juicio, operada por Yajaira Urrestra de UNES y Peter Calo de Pachacutic, no solo probó la dedicatoria política, permitió establecer un cuerpo conceptual que marca diferencias abismales entre esos asambleístas y el acusado. Carrillo fue juzgado bajo argumentos falaces. Acusarlo, por ejemplo, de haber causado una crisis de seguridad por omisiones cometidas durante 5 meses en el cargo. Alguien con 2 dedos de frente puede creer que el incremento de la criminalidad en el país, que es estructural e involucra en el diagnóstico factores históricos, sociales, económicos, políticos y culturales, puede ser causado por un ministro en 5 meses. El exministro puso elementos sobre la mesa que cualquier comisión medianamente seria hubiera tenido que considerar: datos, tendencias de crecimiento, patrones de comportamiento, impunidad como aliada del violento, cifras de sentencias, ausencia del Estado, presencia del crimen organizado, en definitiva, un problema integral que concierne al Estado, no a un funcionario. La violencia de junio de 2022 fue el divisor de aguas en este juicio político. Los interpelantes escribieron de nuevo la historia, como es costumbre entre los camaradas. Los hechos para ellos son hemipléjicos. El exministro demostró que es una falacia calificar de pacífica esa revuelta y de legítimo atacar a la población civil, infligir daños, sufrimiento y pretender someter a las instituciones y al país por la fuerza. Carrillo se quejó de que sean los policías los que se encuentren en el banco de los acusados y que la Asamblea ni se pregunte por los hechos sucedidos en junio de 2022, que suponen una planificación, que causaron $1.200 millones. Él habló de 1.000 millones que no han sido investigados y no tienen responsables. Curioso e inquietante que los socialcristianos y socialdemócratas hayan comprado el libreto de aquellos que acusaron a la policía de reprimir cuando estuvo conteniendo a los vándalos, que hablaron de respetar las zonas de paz como si Quito fuera Beirut en los años 80 y que propugnan que ellos tienen derecho, en defensa de sus causas, a usar la violencia contra el Estado y contra los ciudadanos.
La policía actuó, dijo Carrillo, en contra de las formas, de las conductas criminales y vandálicas que ahí se produjeron. El mensaje de los 105 asambleístas que lo censuraron es múltiple: que el Estado no puede hacer uso de la fuerza frente a fuerzas que atacan ciudades y toman de rehén a sus ciudadanos, que cualquier servidor público estará sujeto a ser enjuiciado por cumplir con su deber, que la comisión que lo juzgue podrá, como hicieron con Carrillo, mentir, desconocer los hechos, tergiversarlos o acomodarlos, legitimar actos de violencia y violaciones a la ley y, mensaje central, ser amnistiados. Patricio Carrillo no solo se defendió, articuló una defensa conceptual y política de la democracia y su total disfuncionalidad en el país. Sin nombrar a los correístas, habló de aquellos que no pueden sobrevivir sin ser gobierno y retrató a los populistas en general por su destacada hipocresía y elevado relativismo moral, que crean relatos y eliminan adversarios con excusas burdas, afirman representar al pueblo mientras desmantelan instituciones y nos mantienen atrapados en crisis permanentes. Fin de la cita. La defensa de Carrillo, escrita en 62 páginas, deja en evidencia el relativismo absoluto, cinismo es su mejor seudónimo, en el cual navega la sociedad política ecuatoriana. Los supuestos demócratas haciendo cargamontón con los golpistas, todos tras un funcionario que por cumplir con su deber se vio acusado de asesino. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El trabajo remoto pone en jaque a Nueva York. La conocida como la capital financiera del mundo tiene en riesgo su reputación y los negocios en Nueva York están perdiendo dinero ya que las personas que trabajan de manera presencial en la ciudad gastan $12.400 millones menos por año que antes de la pandemia. Esto a consecuencia del trabajo remoto y de que menos trabajadores van a sus oficinas, según un informe de Bloomberg, con datos de un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford. Al menos el 20% de la oferta laboral trabaja de forma remota, pero eso podría variar un poco. No obstante, ha aumentado significativamente y una de las cosas que creo que ha llevado al cambio es que antes del COVID, muchos gerentes estaban muy reacios a permitir que sus empleados trabajaran desde casa. Eso definitivamente ha cambiado. Según este informe, la falta de flujo de trabajadores recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York impacta a restaurantes, tiendas y hasta espectáculos en Broadway, ya que los trabajadores están gastando a razón de $5.000 anuales menos cada uno en las áreas donde están ubicadas sus oficinas. Algunos presidentes de bancos como Goldman Sachs y JP Morgan prefieren tener a sus trabajadores de regreso en las oficinas, pero trabajar de manera remota ofrece a muchos las posibilidades de tener más tiempo personal. Disfruto trabajar desde casa porque puedo hacer otras cosas, como lavar la ropa al mismo tiempo si quisiera, y me da la libertad de tener cosas en segundo plano, como la televisión prendida. Uno de los aspectos más difíciles del trabajo remoto, según expertos de la Universidad de Indiana, es el aislamiento, que puede reflejarse en el deterioramiento de la salud mental, por lo que recomiendan buscar ayuda y ser proactivos con su vida social. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La Asamblea General de la ONU pide por mayoría el fin de la guerra en Ucrania. La Asamblea General de la ONU pide con abrumadora mayoría el fin de la guerra en Ucrania. La resolución cosechó 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, entre las que destacan la de China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos. La Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos impulsaron la iniciativa que condena la invasión rusa. With the outcome, and the message is clear. It doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order, and the coalition in support of Ukraine's territorial integrity, it fails one time after another. Para la diplomacia europea se considera una victoria. On the Russian side, there is a small handful of votes confirming that in the eyes of the world, the aggression against Ukraine needs to stop. And it needs to stop now and open the door to a just, sustainable and comprehensive
peace. Aunque una victoria con sabor agridulce porque una vez más el bloqueo de Hungría ha impedido que los 27 acuerden una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Los ministros volverán a reunirse en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo. Estados Unidos ha aprobado un nuevo paquete de sanciones que ha calificado de implacable. Además, la Casa Blanca ha declarado que aprobará un nuevo paquete de ayudas para Kiev. Voice of Children ayudará a los niños ucranianos a lidiar con los traumas de la guerra. Un sonido familiar en un día de invierno en Kiev. En una tranquila calle de la capital ucraniana, los niños tratan de olvidar los sonidos de la guerra. Cada sábado la ONG Voices of Children organiza sesiones de grupo. Такий от казковий світ вмикається на годину, де діти не відчувають напруги. Перше за все це розвантаження психологічне. Los pequeños también pueden hablar con un psicólogo en privado. Ana, de 13 años, está preocupada por su futuro. Для мене це якось все розмито і я не знаю, як планувати майбутнє. Я і не можу планувати щось через те, що я розумію, що я в будь-який момент може прилетіти біля мого дому. Якраз через те, що я живу між двома військовими об'єктами. El centro psicológico fue desplazado internamente desde las regiones del este del país devastadas por la guerra. Estar desplazado no hace más que aumentar el estrés, como le ocurre a Lyudmila, que llegó a Kiev con su hijo de 10 años tras huir de su casa en Lugansk. Стан повтомлюється, тобто більше втоми, більше почалося з осени якраз звернень з депресією, тобто це зараз називається синдром річниці, тобто ми розуміємо, що скоро рік, а просвіта нема. What would be your biggest dream, Nazar? Найбільше це повернутися додому, щоб Україна була вільна, щоб Росія там подохла. Це не головна моя мрія, це повернутися там. Дуже сумую. Це дуже так боляче на душу, на розум. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. El ecuavóley
básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos Sports, 5 horas de deportes en vivo de lunes a viernes de 14 a 19 horas, espacios bajo la dirección del arquitecto David López Urresta. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.